dar lectura a el texto completo desde el verso 1 hasta el verso 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús quiero pedirte, Padre Celestial, en esta oportunidad que tú me ayudes, Señor, a poder predicar tu palabra, Señor, para que nuestros corazones tengan un provecho espiritual, Señor, para ser madurados en Cristo, para poder seguir adelante, Señor, para poder, Padre Celestial, crecer en nuestra meta, que es conformarnos a la imagen de Cristo, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nosotros lo conocemos a media. Tu palabra nos dice que es engañoso nuestro corazón. Así que es muy probable que nosotros no tengamos una percepción clara de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasarnos por el filtro de tu palabra, a vernos en el espejo de tu palabra, examinar nuestro propio corazón y poder, Señor, renunciar a aquellos pecados, Padre, que nos dificultan nuestro disfrute de la gracia. Ayúdanos, Señor. Y te pido también que podamos todos nosotros tener en este momento un corazón enseñable y que Cristo pueda ser exaltado y también el Espíritu Santo pueda hacer una obra aún de nuevo nacimiento, Señor, de conversión en aquellos corazones que necesitan de Cristo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, dice aquí el apóstol, el amor no tiene envidia, y eso vamos hoy día a hablar acerca de la envidia. Y hermanos míos, mi intención no es hablar de esto desde un punto de vista moral, diciéndole la envidia es mala, no tengan envidia, sean niños buenos sin envidia, ¿ya? Sino más bien mi intención es que podamos revisar dentro del contexto en lo cual Pablo está hablando lo pernicioso, lo perjudicial, lo destructivo que es la envidia y cómo Cristo resuelve en nuestro corazón y Dios a través de su palabra resuelve en nuestro corazón y el Evangelio nuestro problema de envidia. La envidia es uno de los pecados que nos cuesta admitir, ¿ya? A veces le ponemos sobrenombre como envidia sana, pero la envidia sana no existe, ¿ya? Realmente la envidia es un pecado destructivo y silencioso. Es un pecado vergonzoso por lo demás, pero vuelvo a repetir, es un pecado que no siempre estamos dispuestos a admitir, porque muchas veces ese pecado es silencioso y se activa, ¿cierto?, en ciertas circunstancias, y de esa manera, cuando se activa, delata nuestro corazón pecaminoso. Antes que todo, hermanos míos,
quiero recordarles que todas las descripciones que hace el apóstol Pablo acerca del amor en este pasaje tienen estrecha relación con la manera en que los creyentes corintios se están conduciendo como iglesia. O sea, todas las características que habla Pablo acerca del amor están íntimamente ligadas con la experiencia de vida que los corintios están teniendo. El amor es puesto por Pablo como el antídoto que los corintios necesitan en contra de esta perniciosa idea de vivir autocentrados y de vivir con una sobredimensionada evaluación de sí mismo, el orgullo. Entonces, el antídoto, dice Pablo, es el amor. Ellos no necesitan esencialmente dejar de hacer lo que están haciendo en el sentido práctico, porque ellos están practicando los dones, están aprendiendo más y más de la palabra. El problema es que estas cosas que son elementos buenos están siendo llevadas por su corazón engañoso a ser elementos destructivos, porque ellos, en vez de contribuirse mutuamente, están dividiéndose, están haciéndose daño, están llevando a cabo una vida llena de orgullo, están teniendo envidia unos con otros. Entonces, hermanos míos, los corintios necesitan aprender esto desesperadamente y seguramente nosotros también. La vida comunitaria que ellos están viviendo, los corintios, más que representar a la familia de Dios, más que representar a la embajada de Cristo en la tierra, era un reflejo de todos los vicios de su propia cultura griega. Una vida vivida solo desde la naturaleza humana. Pura humanidad. Pura humanidad. Entonces la iglesia de Corinto no hacía una diferencia en su sociedad respecto a lo que significaba vivir para Cristo o vivir para sí mismos. ¿Qué necesitaban ellos? Aprender acerca del amor. El amor, hermanos míos, iba a ser la diferencia absoluta. No eran sus capacidades, no eran sus habilidades, no era su conocimiento, no era nada de eso. Era la ausencia absoluta de amor. Por eso que Pablo es tan hiperbólico, tan exagerado en dar estos ejemplos y ser claro con que yo puedo hacer miles de cosas, las más grandes cosas dentro de la iglesia, pero si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, hermanos míos, la iglesia de Corinto estaba en riesgo, en peligro de convertirse en una iglesia inútil, a pesar de que tenían todos los dones y tan vasto conocimiento teológico. Entonces imagínate tú, nuestra iglesia, llena de personas capacitadas por el Espíritu Santo, con diferentes dones espirituales, de tal manera que son notorios los dones espirituales, y bendecida con gran conocimiento bíblico y teológico, pero sin amor. Todo eso convierte a esa iglesia en una iglesia inútil dentro de los propósitos de Dios de llevar a cabo la Gran Comisión. Porque, hermanos míos, el amor hace la diferencia, dice Pablo. En cuanto al amor, el pastor John MacArthur hace 3 importantes reflexiones sobre lo que Pablo dice. Primero, según lo que enseña Pablo, dice MacArthur, el amor no es un mero sentimiento o una mera actitud, sino una acción. Porque como dijimos la otra vez, el amor es descrito en acciones aquí. Aunque en el español aquí vemos nosotros adjetivos, las palabras originales en el griego denotan acción, son verbos. Es decir, el amor actúa con paciencia, el amor actúa con benignidad, el amor actúa sin envidia. Entonces,
El amor no es un mero sentimiento, una actitud, sino acción. Así que olvídese de describir su propio amor así. Es que no siento amor. No, el amor no se siente. La base del amor es la acción. Usted se dispone a amar. Y en esa disposición está llena de sentimientos, actitudes que acompañan ese amor. Pero la disposición es el motor de arranque del amor. La disposición del corazón. ¿Se entiende eso? La disposición del corazón es lo que movió todo el plan redentor de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos amó, dice Tito, y tuvo misericordia y nos salvó. También dice MacArthur, segundo, el amor solamente se aprecia al observarlo en acción. Yo puedo rejurarle a mi esposa que la amo, pero si no se lo demuestro. Entonces, ¿cómo se observa, cómo se demuestra, cómo se aprecia el amor? Solamente cuando está en acción. Si usted dice te amo, es importantísimo que lo diga, pero si no hay algo, una acción o acciones que respalden eso, esa palabra no tiene absolutamente ningún valor. Es lo mismo que decir tengo hambre. Te amo. Dios, hermanos míos, no solamente nos dice que nos ama, Él lo demuestra y lo demostró. Y la obra más grande, la muestra más grande del amor de Dios es el sacrificio de su propio Hijo. Es entregar lo que Él más ama. Pero es acción. Juan le dice a los creyentes, no améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. También MacArthur dice, el amor siempre está relacionado con alguien más, nunca conmigo mismo. El amor siempre está relacionado con alguien más. El amor se hace concreto y eficaz en el otro, no en mí. Yo no debo trabajar en mi vida un amor personal por mí mismo, porque eso es parte de mi esencia. Yo funciono en base al amor propio. Pero lo que sí debo yo practicar, demostrar y ejercer es el amor dispuesto por Dios hacia el otro. Si usted revisa la Biblia, hermanos míos, nunca va a ver Dios declarando en su palabra, nunca va a ver a Dios declarando que se ama a sí mismo. Siempre su amor lo dispone al otro. Aunque en términos reales y finales, todo lo que el universo hace y todo lo que Dios decretó que el universo hiciera, incluyéndonos a nosotros, era amarlo por sobre todas las cosas. Todos nosotros existimos, todos los que estamos aquí, seas creyente o no seas creyente, hemos sido creados para amar a Dios por sobre todas las cosas. Y tú vas a ser bendecido en tu vida o juzgado por Dios si haces o no haces aquello. Algunos dicen, quiero encontrar el propósito en mi vida, pensando, no sé, en alguna carrera, en algún oficio, en algún plan, proyecto. Y quiero decirte que el propósito de tu vida es glorificar a Dios, es vivir para su gloria. Y todo lo que tú hagas en este mundo, como dice Pablo, sea que bebamos o sea que comamos, todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. O sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, nuestro esfuerzo es por ser agradables a Él. Entonces el amor siempre está relacionado con alguien más, nunca conmigo mismo. Y el problema que había en Corinto es que todos estaban ensimismados, o sea, todos funcionaban en virtud de sí mismos. Los que tenían el don de lengua
ahí, orgullosos, queriendo resaltar. ¿Por qué? Porque ellos vivían para sí mismos. Lo que buscaban era su propio reconocimiento, la propia valoración de sí mismo, de los demás. El foco de atención, ellos entendían así, el foco de atención eran ellos mismos. Entonces va el que tiene don de lenguas, que según ellos era el don más maravilloso que podían exhibir, porque imagínense, estoy haciendo algo sobrenatural que nunca yo lo estudié, nunca aprendí arameo, y estoy hablando arameo, mire qué maravilloso soy. Entonces ellos se enorgullecían. Entonces va el hermano que no tiene el don de lengua, sino que tiene el don de misericordia. Entonces el don de misericordia, el hermanito, lo único que está enfocado en ayudar a otro. Entonces el don de lengua dice, mira, pucha, sí, es interesante eso, pero no es tan relevante como yo. Entonces va el don de misericordia, el que tiene el don de misericordia, y mira al que tiene el don de lengua en Corinto. ¿Y saben lo que muchas veces sentía? Envidia. Envidia. Porque vivían en torno a sí mismos, vivían hambrientos de relevancia, hambrientos de reconocimiento, hambrientos de alcanzar cúspides espirituales que los hicieran sentirse significantes y valiosos. Hermano, el valor para estos hermanos de Corinto, el valor y el significado de sus vidas estaban esencialmente en lo que ellos hacían, no en lo que ellos eran. La identidad de un cristiano está en lo que él es, no en lo que hace. Porque tú y yo pudiéramos estar haciendo exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que soy yo? ¿Soy creyente? Si eres un hijo de Dios, aunque no hagas mucho en el reino de Dios, eres un hijo de Dios y ese es tu valor, esa es tu identidad. Pero estos hermanos estaban teniendo ahí peleas por esto. Y la envidia era parte de la dinámica de vida que tenían. Y estaba ahí el que tenía el don de conocimiento, que dice, por ejemplo, Pablo en los primeros capítulos dice, o sea, en los primeros versículos, si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Por qué lo dice? Porque habían hermanos que tenían una maravillosa comprensión teológica de todas las cosas de Dios. Pero no tenían amor. Y en el capítulo 8, verso 1, le dice Pablo, sí, nosotros sabemos muchas cosas, ¿cierto? Sabemos que los ídolos, acerca de los ídolos, pero el conocimiento, le dice, envanece. El amor edifica. Entonces, ¿qué estaban experimentando ellos? Envanecimiento. ¿Y qué hace el envanecimiento en una persona? Enaltecerse, creerse, dárselas de, exhibirse como un pavo real. Mire que sé harto. Y ahí estaban los hermanos que no tenían tanta comprensión. ¿Y sabe lo que sentían? Envidia. Entonces, imagínese lo tóxico de la vida que se generó en esa iglesia. Y paradójico porque, como hemos dicho muchas veces, una iglesia tremendamente bendecida. Pero, hermanos míos, la bendición de Dios tomada por corazones autocentrados puede hacer pedazos la iglesia de Cristo. ¿El problema está en las bendiciones? ¿El problema está en los dones? ¿El problema está en el conocimiento? No, el problema está en el corazón de los corintios. El problema está en tu corazón y en mi corazón. En cómo tomamos estas cosas, cómo vivimos con estas cosas. Cómo nos relacionamos con la bendición que Dios me da. ¿Cómo se relaciona tu corazón con la bendición que Dios te ha dado hasta ahora? Sean dones, sean conocimientos, sea cualquier cosa. Ahora, Pablo es claro al decirle a los hermanos de Corinto, hermanos, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Y ellos estaban viviendo en una dinámica de envidia. Mire, en capítulo 3 de Primera a los Corintios, dice algo clarísimo el apóstol. Voy a leer desde el 1 en adelante. De manera que yo, hermanos,
no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí la diferencia, teológicamente, la diferencia entre un espiritual y un carnal, paulinamente hablando, la teología de Pablo hace una diferencia entre estos dos grupos, entendiendo a los espirituales como creyentes y a los carnales como inconversos. Amén. Quiero que quede claro eso. Para Pablo, los carnales no son creyentes inmaduros, son inconversos. Amén. Los espirituales son creyentes. Pero ¿qué le dice a los corintios? Ustedes se están comportando como carnales, como si no conocieran a Cristo, como si Cristo aquí no existiera. Y es tremendo eso. ¿Cómo Pablo le puede decir a una iglesia cristiana que él mismo fundó? Hermano, ustedes son una iglesia de Cristo, pero uno entra aquí y parecen puros inconversos. Parece que no está Cristo aquí. Se están comportando como carnales, como niños en Cristo. Ahora, estos niños en Cristo no son los mismos niños que hablamos delante, ¿cierto? No es la misma sentido figurado que usó Cristo acerca de los niños, acerca de sus discípulos. No, aquí está hablando de una inmadurez tremenda que ellos tenían que les hacía comportarse como inconversos. Verso 2. Yo les di a beber leche y no vianda. Aquí lo que indica Pablo es que la leche es lo básico de la doctrina cristiana, lo básico de la teología cristiana. Yo no les enseñé cosas profundas, grandes, solamente tuve que enseñarles cosas básicas, ir por encimita solamente. ¿Por qué? Porque ni erais capaces, ni todavía sois capaces. A ver, ¿cómo es la cosa? Capítulo 1 nos dice que estos hermanos, y capítulo 13 al principio nos dice lo mismo. Estos hermanos recibieron tremenda bendición de conocimiento teológico, profecía, ciencia, conocimiento. Entonces, ¿cómo dice aquí Pablo? Yo tuve que enseñarles cosas básicas y no cosas profundas porque no erais capaces. Entonces, hermanos, ¿puede existir en una iglesia un vasto conocimiento teológico, pero ser superficial? Sí. Sí. Es muy sabido que existen y han existido muchos teólogos que finalmente son ateos, porque no implican la cantidad de material teológico que tengas en tu cabeza, sino más bien cómo está tu corazón. Y lo que había pasado aquí es que estos hermanos tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento, como eran autocentrados, era para ellos, para convertirse en gente orgullosa, enaltecerse con ese conocimiento, exhibirlo delante de los demás como pavos reales, pero contrario a la disposición de Dios con respecto a los dones, nunca la iglesia recibió provecho de eso. Según capítulo 12 de 1 Corintios, los dones Dios los dio para el provecho del otro. Si tú tienes el don de enseñanza, ese don no es para ti, es para los demás. Si tú tienes el don de misericordia, ese don no es para ti, es para los demás. Si tú tienes el don de la fe, no es para ti, es para los demás. Tus dones no son tuyos. Tus dones no son para ti, no son para el provecho personal. Eso no corresponde a la disposición que Dios tiene respecto a los dones espirituales. Y estos hermanos vivían en esa dinámica, en pensar que eran para ellos y se exhibían y se enaltecían. Y en esa dinámica de vida generaban una tremenda cuota de envidia en muchos. Y ese es el problema que se suscita. Verso 3, capítulo 3 de 1 Corintios dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué habían?
Esa palabra celos es la misma palabra envidia que ocupa en el capítulo 13. Aunque hay en nuestro entendimiento actual hay una diferencia entre ambas cosas, y bíblicamente pudiera haber una diferencia entre ambas cosas, después lo vamos a ver, pero hermano, la palabra que ocupa aquí es la misma palabra, celos. De hecho, la palabra griega es celos, que Pablo, que ahí en el capítulo 13 se traduce como envidia. Dice, ustedes todavía son carnales porque entre ustedes hay celos. ¿Y qué más? Contiendas, divisiones. Y mire lo que dice, no sois carnales y andáis como hombres. Eso es ser carnal, andar como un inconverso, como si no tuvieras a Cristo. Entonces, hermanos míos, había un serio problema también de celos, de envidia, porque cuando en una iglesia, cuando en una familia, cuando en un matrimonio hay alguien o hay algunos que viven tratando de exhibirse y recibir valor y significado por eso, es inevitable que genere eso, que gatille la envidia que hay en nuestro corazón. ¿Qué es la envidia según la Biblia? Bueno, Gálatas 5:21 nos dice que la envidia es una obra de la carne. No hay nada espiritual ahí. Es una obra de la carne. Se genera en nuestro corazón pecaminoso. Es impulsada por nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo único que consigue es corrupción. Porque el que siembra para la carne ciega corrupción. Según Tito también, según Pablo a Tito, también es parte de nuestra vida pasada. Mira lo que dice Tito capítulo 3, verso 3 también, 3:3. Dice lo siguiente: porque nosotros también, ¿y cómo ocupa el verbo aquí? Éramos, y más encima dice, en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. ¿O tan malo era? Sí, éramos malos. ¿Ya? Y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Entonces la envidia es puesta por Pablo aquí como una experiencia pasada. O sea, alguna vez fuimos así, pero ya no debe ser así. Y ahí nos obliga a examinarnos a nosotros mismos y erradicar esa idea cultural de, bueno, yo soy así, pues. Y hermanos míos, a veces muchos cristianos excusan sus pecados de esa manera. Saque de su vocabulario y de su mente esa idea de yo soy así. No es que no tenga razón, sí, usted así, se le creo que es así, pero no debe ser así. El Evangelio, una de las implicaciones más grandes del Evangelio, hermanos míos, es que nosotros nos convertimos a Cristo. Conversión implica cambio, transformación, metamorfosis, es la palabra ocupada por Pablo en Romanos capítulo 12. Cambio absoluto. Sí, es progresivo este cambio, es increciendo, pero es cambio. Por lo tanto, la envidia, hermanos míos, si alguna vez fuiste envidioso, un empedernido envidioso, bueno, hoy no. Hoy debes erradicar aquello. Pablo dice aquí, eso es nuestra vida pasada sin Cristo. Pero lamentablemente es algo que cualquier cristiano puede llegar a practicar. ¿Qué dice Pablo? Lo recordamos delante. Pablo dice en Filipenses, algunos predican a Cristo por envidia y contención. Wow, ¿puedo yo predicar por envidia? Sí, pues. Sí puedo predicar por envidia. Viene un pastor y predica aquí y lo hace mejor que yo. Y después me toca a mí. Y yo vengo aquí a edificar a la iglesia. ¿Vendré a edificar a la iglesia o a competir con el pastor anterior para hacerlo mejor?
¿Entiende? La envidia puede ser una dinámica en nuestra propia vida cristiana y es silenciosa y no la admitimos porque es vergonzosa. Pero hermano, cuidémonos de la envidia. También Pablo nos dice ahí que la envidia puede ser producida por la falsa enseñanza. 1 Timoteo 6:4 lo dice. Si no alcanza a llegar, yo leo estos textos ya. 1 Timoteo 6:4 dice lo siguiente. Versículo 3, si alguno enseña otra cosa, mire el falso maestro, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si no se conforma a estas cosas, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué nacen? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿De dónde nacen esas cosas? Cuando hay un individuo enseñando mala doctrina, falsa doctrina. Porque la falsa doctrina está abocada, dice Pablo aquí, a cuestiones inútiles, que no sirven, que no contribuyen a la vida espiritual. Y lo único que generan son estas cosas: envidias, contiendas, blasfemias, malas sospechas, divisiones. Hermanos míos, no es extraño entonces por qué en Corinto estaba la escoba y había tanta envidia. Porque sin duda que había malos elementos enseñando el error. Pero según el apóstol Pedro, en su primera carta en el capítulo 2, verso 1, nos dice que tú y yo como cristianos debemos desechar la envidia. Como puede llegar a ser una experiencia nuestra como cristianos, debemos desecharla. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, nosotros debemos desechar estas cosas. Malicia, engaño, hipocresía. ¡Wow! ¿Tantas cosas pueden haber en mi corazón? Claro que sí. ¿Y qué hago con estas cosas? Dice Pedro, deséchalas. Cuando dice deséchalas, está, hermano mío, apelando a tu voluntad y a la mía. No es algo que se va a pasar solo, no es algo que con el tiempo, no. Es algo que tiene que ver con tu voluntad, tu determinación, tu responsabilidad delante del Señor. Sí, Dios te da la gracia, absolutamente, pero tú debes hacerlo, desechar aquello. Un diccionario bíblico dice lo siguiente acerca de la envidia: es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Por ejemplo, desde el Génesis en adelante vemos temas de envidia. De hecho, ya lo tienes en Eva. ¿Cómo llegó a codiciar ese fruto Eva? Porque cuando la serpiente le propuso ser como Dios, seguramente ella miró a Dios tal como Satanás, siendo un ser angelical, propuso exactamente lo mismo en su corazón. Vio su sabiduría, vio su belleza, miró a Dios y quiso ser igual al Altísimo. ¿Y cómo se llama aquello que cuando tú ves a otra persona que ha tenido éxito y tú quisieras ardientemente ser lo mismo y tener lo mismo y ser igual? Envidia. La envidia es donde se generó también el pecado de Eva. Luego la envidia toma forma de asesinato con Caín y Abel. Caín tiene envidia de su hermano. Y así en adelante. Muchos hechos reflejan cómo la envidia forma parte de la dinámica del ser humano. A Isaac, dice la Biblia que cuando Isaac prosperó, los filisteos tuvieron envidia de él. ¿Le suena conocido eso? Alguien prospera y usted... Y pasa eso.
De hecho, lo más común es que nosotros pasemos por una población y veamos una casa preciosa y ¿qué decimos? Debe ser narcotraficante este. No puede tener una casa bonita, tiene que ser la envidia. Eso le pasó a Isaac. Entonces los hermanos de José, hermanos míos, hicieron tremendo daño a su hermano, movidos por la envidia, dice la Biblia explícitamente, fueron movidos por la envidia y lo vendieron. ¿Tú venderías a tu hermano? Bueno, estos llegaron a ese punto, la envidia. Ahora, ¿cómo se generó la envidia? Obviamente, por el gran problema de esa familia tan disfuncional que tuvo Jacob. Tenía un hijo favorito que era el más chico y todos le tenían odio. ¿Por qué? Porque Jacob, darle lo mejor a él, los afectos a él, hizo un daño Jacob a sus familias en eso. Pero a lo que quiero apuntar yo es que eso hizo generar envidia a los demás. Ahora, atendiendo a esto, a este episodio, nosotros podemos enfrentar, por ejemplo, cuando es chico y cuando nace otro bebé, ¿cómo hacemos para que no se ponga celoso? Dicen las mamás, ¿cierto? Bueno, no tenga hijos favoritos. Siempre le he recomendado a los padres que tienen otro hijo que el enfoque principal cuando nazca el otro hijo, incluso cuando esté embarazada la mamá, el enfoque no es el bebé, el enfoque son los hijos mayores, los hijos que vienen. ¿Entiendes? Pero hay veces en que lamentablemente, en vez de enfocarse en los demás hijos que sí necesitan ser desarrollados en su emocionalidad, en todas esas cosas, se enfocan en el bebé y pasan con el bebé y no toman en cuenta a los demás y generan un tremendo problema de envidia o de celos que lleva a otros pecados. ¿Sabe cómo describe Proverbio en una oportunidad la envidia? Carcoma de los huesos. Así la describe. O más literalmente, podredumbre de los huesos. Y eso es la envidia. Hermanos, el 10º mandamiento, aunque dice explícitamente codicia, está relacionado con esto de la envidia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, lo que dice Cristo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Hay alguien que ha logrado algo? Gózate con él, no tengas envidia. ¿Hay alguien que ha perdido algo? Entristécete con él. No sientas gozo. Porque la envidia hace todo lo contrario. Se goza cuando otros pierden. Y se entristece cuando otros ganan. Pablo le dice a los Gálatas, no nos hagamos vanagloriosos. Le dice Gálatas 5:16, no nos hagamos vanagloriosos. Mire, provocándonos de esa manera unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pasaba en Gálatas también esto, no solamente en Corinto. ¿Cómo llegó esta iglesia a convertirse en una iglesia llena de envidiosos? Gálatas nos resuelve ese problema. Estaba llena de vanagloriosos que provocaban a los demás y convertían a estas personas en envidiosos. Pasa mucho en los colegios, en los cursos, ¿cierto? Cuando todos llevan un sanguchito con jamonada y llega el otro con una Coca-Cola y un chacarero, así para colación. Envidia. Entonces, Proverbios 27 dice que cruel es la ira. Es terrible la ira, ¿cierto? El furor, ¿cómo es? Terrible. Pero dice, ¿pero quién podrá sostenerse delante de la envidia? El proverbista nos dice que es peor que la ira y el furor. Y creo saber por qué.
por lo menos la implicación que yo le veo aquí. Porque, hermanos míos, el furor y la ira muchas veces se ve, se demuestra, se nota, pero la envidia no. Es un pecado silencioso que destruye silenciosamente. Santiago capítulo 3 nos habla acerca de los celos también, que tienen relación, vuelvo a repetir, hay varias palabras que el Nuevo Testamento ocupa y el Antiguo Testamento también para referirse a este pecado de la ira, de la envidia y de los celos. Muchas veces son tomados como sinónimos, aunque tienen algunas distinciones uno de otro. Pero dice Santiago capítulo 3, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, porque la envidia, hermanos míos, deja tu corazón malogrado, destruido, lleno de sentimientos malos contra la otra persona. Hermanos míos, la envidia, tú no sabes la increíble cantidad de malicia que puede generar en tu corazón la envidia. Pero si ustedes tienen celos amargos, dice Santiago, y contención en vuestro corazón, no se jacten, no se enorgullezcan de eso. No mientan contra la verdad, dice Santiago. ¿Por qué? Porque los celos amargos, la envidia en sí, que está en tu corazón, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dios nunca va a producir algo parecido a la envidia. Nada, es un pecado, horrendo pecado. Sino que esta sabiduría, dice, es terrenal, animal, diabólica. Terrenal en el sentido que representa los valores de la cultura. Animal en el sentido de que es generada por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y diabólica porque armoniza exactamente con los intereses del diablo. Porque donde hay celos y contención, dice Santiago, allí siempre hay perturbación y toda obra perversa. Porque, hermanos, la envidia no va solita. Siempre la envidia, silenciosamente muchas veces, es como un francotirador a veces. Hace daño silenciosamente y va destruyendo y va destruyendo. Siempre hay una obra perversa detrás de eso. Ahora, quiero hacer una distinción, como dije antes, acerca de los celos y la envidia. Si bien es cierto, la Biblia muchas veces la ocupa como sinónimos, tal como prueba y tentación, pero aún la prueba y la tentación tienen implicaciones distintas en muchas cosas, los celos y la envidia también. De hecho, los celos en algunos casos no son malos. En algunos casos no son malos. De hecho, Dios es celoso. Amén. Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué es celoso? Porque nos ama y nos quiere guardar y nos quiere para Él. Pero Dios es benigno. Amén. Así que sus celos están asociados a su benignidad, a su amor y a su santidad. Sin embargo, los celos amargos de los cuales habla Santiago acá son destructivos, son pecados. Ese temor a perder algo que entendemos que es nuestro. Una esposa que siente celo por su esposo porque piensa que lo puede perder si tal o cual señorita se acerca o conversa, y eso es pernicioso. Por una parte, generalmente, no digo que siempre, pero generalmente estos celos están gatillados por la mera suposición de las cosas, por la imaginación, por la mala interpretación de cosas. Pero finalmente los celos están ligados a ese temor o terror, en algunos casos, de perder algo que tú sientes que es tuyo. Pero
Pero la envidia en particular es el sufrimiento, es el dolor que otros tengan lo que yo no tengo. ¿Ven? En los celos es el temor a perder lo que es mío. En la envidia es el dolor de no tener lo que otros tienen. Por ejemplo, cuando alguien a tu lado hace algo mejor que tú. Por ejemplo, cuando a alguien le va mejor que a ti. Por ejemplo, cuando alguien gana más dinero que tú. Por ejemplo, cuando alguien tiene una mejor casa que tú, un mejor auto, se compra mejor ropa, tiene hijos más educados, tiene, entre comillas, un mejor esposo, tiene más madurez espiritual, o tiene dones espirituales, tiene conocimiento bíblico, o tiene más autoridad, es más reconocido. Todas esas cosas generan envidia. Generan envidias. Y hermanos míos, estamos viviendo en medio de una cultura que fomenta estas cosas. Que fomenta estas cosas. En vez de, bueno, no podemos esperar otra cosa de esta cultura, ¿cierto? No podemos esperar piedad, no podemos pedirle higos a los espinos, dijo el Señor Jesucristo. Pero hermano mío, lamentablemente esta misma dinámica de vida que en la cultura es pan de cada día, nosotros la queremos vivir entre nosotros y no debe ser así. Cuando se efectúa, hermanos míos, el juicio del Señor, Pilato tenía una cosa clara. Dice en Mateo capítulo 27 que él había sido entregado por envidia. No entendía mucho tal vez de las leyes judías y de las tradiciones judías, pero había una cosa que Pilato tenía clara de por qué Jesús estaba ahí siendo enjuiciado por él. Porque el pueblo lo entregó por envidia. ¿Y por qué sentía envidia? Porque, hermanos, a Jesús lo seguía mucha gente. A los fariseos no. Perdieron popularidad. Usted veía las revistas en ese tiempo y lo del ranking. No vaya a creer que había revistas y rankings. Pero ¿qué pasó? Jesús se volvió un individuo al cual, hermanos míos, no había por dónde encontrarle algo malo. Y eso generó envidia. Eso generó envidia. Siempre recuerdo a una persona, a una joven que trabajaba ahí en mi antiguo trabajo allá en Santiago, y que era íntima amiga de la secretaria que estaba en la unidad donde yo trabajaba. Y ella decía, de la secretaria que trabajaba en mi unidad, decía, no sé, pero a la Carol yo la conozco de toda la vida, siempre le ha ido bien en todo. Y pareciera que fuera así, pues. Como hay una película, creo, por ahí, que donde le va bien en todo y le va la buena suerte, y no sé cómo se llama, pero hay gente que todo le va bien. Y eso genera envidia. Ahora, nosotros como cristianos muchas veces cometemos el error de mirar a los demás y ponernos esos estándares, teniendo la equivocada impresión de que los que se ven bien están bien. No, hermanos míos. Todos lidiamos con los mismos problemas, todos tenemos los mismos pecados, todos tenemos las mismas circunstancias de prueba, de tentación, todos tenemos la misma necesidad de madurar en Cristo, de crecer. No tenemos ningún solo motivo para envidiarnos unos a otros. Solo de amarnos. Solo de amarnos. Y hermanos míos, las iglesias se componen de gente que terrenalmente a veces tienen ciertas ventajas más que otros, pero hermano mío, eso, delante de la cosmovisión bíblica, eso no debe significar mucho ni nada. Por el amor, por el factor amor, porque el amor no tiene envidia.
Amén. El amor no tiene envidia. Reconoces también el suceso que pasó con Saúl. En una oportunidad, Saúl, al comienzo de su reinado, de repente empezó a escuchar, ¿quién vienen cantando las jovencitas? ¿Y qué cantaba la jovencita después del triunfo de David con Goliat? ¿Qué cantaban? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso nos pasa todos los días, ¿cierto? Y nosotros equivocamos el camino cuando ponemos ese tipo de filosofía de vida. A mí me gustaría que tú fueras como el hermano fulano, porque él sí que... ¿Qué generamos en el esposo ahí? Envidia, malos sentimientos. Me gustaría que tú fueras como hijos, me gustaría que tú fueras como los hijos del hermano merengano. ¿Y qué generamos en los hijos ahí? Anhelos de superación, ¿cierto? No, envidia, malos sentimientos. Bueno, ¿y por qué le dice así la mamá a su hijo? Porque la mamá es envidiosa. ¿Y por qué le dice la esposa eso al esposo o el esposo eso a la esposa? Me gustaría que tú fueras como la hermana tanto, que ella siempre... ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué sale de su boca eso? Porque tiene envidia, es envidioso. Porque ve a los demás y se ve más abajo y dice, wow, me gustaría lo que otros tienen. Como iglesia, me gustaría que nuestra iglesia fuera como... La envidia puede estar a todo nivel. Entonces, aunque tienen cierta relación, hermanos míos, la envidia es diferente a la codicia, incluso es diferente al espíritu de competencia. El codicioso también mira lo que el otro tiene, pero lo mira con el deseo de tenerlo. El competitivo también mira lo que el otro tiene, pero para tener algo mejor que él. Quiero ser mejor, quiero ganar. El envidioso mira lo que el otro tiene y odia que él no lo tenga. Y quisiera con todo el corazón que el que tiene no lo tenga. A ese nivel de malicia. Mamá, a mi compañero le dieron un computador, a mí no. Deja, hijo, nomás, si se le va a echar a perder luego eso. Esos son malos esos que da el gobierno. Envidia. Y traspasamos eso a nuestros hijos, y nuestros hijos empiezan a funcionar así en la vida. Pero la palabra del Señor nos dice que el amor no tiene envidia. Entonces, el envidioso, distinto al competitivo, no le interesa ganar. Incluso, distinto al codicioso, no le interesa tener. Lo que le interesa es que otros pierdan incluso lo que él también quiere, aunque él pierda también. Tal nivel de malicia tiene la envidia. Por eso que el proverbio dice, ¿quién se puede sostener ante la envidia? Nadie. Porque diferente muchas veces de la ira y del furor, la envidia es un iceberg donde lo que contiene por debajo es un nivel muy grande de malicia y de mala intención y de malos deseos contra el otro. El corazón envidioso es capaz de decir, ojalá que lo pierda, ojalá que se le choque el auto, ojalá que se le queme la casa, ojalá que le atropellen al perro, ojalá que se le seque el pasto, ojalá que pille a los hijos en algo más. Siempre la envidia provoca tremendos malos deseos para que tú empieces a aborrecer eso. Nunca es un sentimiento superficial.
Es algo silencioso, es sumamente destructiva, es carcoma de los huesos, dice Proverbio. Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La envidia es algo que te consume, que te atrapa, que te pone en una cárcel y no te deja avanzar, porque miras a los demás y en vez de mirar tu vida como tu vida delante de Dios, miras tu vida como tu vida delante de los demás. Y como estás en desventaja, no avanzas, no creces. Porque vives pendiente de lo que el otro tiene, de lo que el otro es, de lo que el otro alcanza. Así vivían los corintios, mirando los que tenían dones, mirando a los que tenían conocimiento, mirando la maravillosa exhibición de pavos reales ahí en la iglesia, y ellos se veían tan pequeños que sentían pura envidia, y la envidia los tenía atrapados en una vida infructífera. Por eso viene Pablo y les dice, hermanos, el amor no tiene envidia. Ahora, ¿cuál es el antídoto ante la envidia? Bueno, reemplazar ideas, reemplazar el entendimiento de las cosas. Pablo lo dice en Romanos, que nuestra transformación se basa en la renovación de nuestro entendimiento. A través de la renovación de nuestro entendimiento nosotros vamos cambiando y cambiando y cambiando, es reemplazar. Según también Pablo en Efesios 4, nosotros debemos desvestirnos del viejo hombre, renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo. ¿Y de qué manera renuevo? Mira, por favor, no solamente voy a leerlo ahora, sino que léelo y releerlo y recontraléelo en la casa. El Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cómo empieza el corazón envidioso? ¿Cómo empieza a impacientarse? Impacientarse. Impacientarse. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Hermanos míos, quiero hacer un alcance aquí a estos dos versículos. Aquí el salmista nos está diciendo, no le tengas envidia, si miras, igual se le va a quemar la casa. Si igual el computador son malos, no está diciendo eso. Lo que está diciendo el salmista es que el creyente debe tener una cosmovisión realista sobre la vida. ¿Cuál es la cosmovisión realista? Que yo no debo tener envidias de los que prosperan. ¿Por qué? Porque en nuestra cosmovisión cristiana entendemos que todo es temporal. Eso es lo que dice aquí. Porque como la hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Yo no puedo vivir amarrado a los valores temporales de la vida. En cambio, ¿qué debo hacer? Verso 3. Confía en Jehová y haz el bien. Eso es lo que toca hacer. En vez de andar teniendo envidia de todo el mundo, confía en el Señor y preocúpate de hacer el bien. Enfócate en lo celestial, enfócate en Dios, enfócate en el bien hacer, enfócate en su voluntad, no en lo que tienen o no tienen los demás, o en lo que son o no son los demás. Entonces aquí hay un buen antídoto para la envidia. Mira, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿En qué se deleita el envidioso? Nada, porque sufre. Sufre, porque no tiene lo que desearía tener, porque no es lo que desearía ser, puro sufre nomás. ¿Y qué le dice aquí el salmista al creyente? No, tú deleítate en el Señor. Pero es que me falta esto. No importa, tu deleite es el Señor, no eso. Hermano mío, tu gozo no es tu casa, tu gozo no es el auto, no, tu gozo no es ni siquiera tu familia, tu gozo es Dios. Tu alegría es el Señor. Dice la Biblia, solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Sí, disfrutamos sus bendiciones, disfrutamos la bendición incluso material que Él nos da. Pero hermano, ahí no está la raíz de nuestra identidad y de nuestro gozo. Es Dios. A tal punto de que debemos ponernos en el supuesto, y si pierdo todo, me queda todo, pues si tengo a Dios es todo. Entonces deleítate. Él concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Entonces, confía en el Señor, deleítate en el Señor, encomiéndate al Señor.
No le enseñemos a nuestros hijos que la vida tiene que ser justa. Decíamos la otra vez, ¿cierto? No, hay injusticias en la vida. Ah, papá, mira, todos le dieron menos a mí. No importa, hijo. Sé feliz. No, yo voy a hablar con la profesora porque no puede dejarte a ti sin un completo. No importa, déjelo sin un completo, hermana. Pero no le fomente su envidia. No le fomente el sufrir porque no tuvo lo que quiso tener. Cuando llegue a la casa, hágalo un completo. 2 completos. No, pero no fomente su envidia, porque eso carcome los huesos, destruye la vida. Colosenses capítulo 2. Y aquí es lo último que tengo por decir. También el antídoto para la envidia es en qué está tu satisfacción. Capítulo 2 de Colosenses. Capítulo 1. Dice, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ¿qué dice? Por medio de Él y para Él. Todo es de Cristo. Tu familia no es tuya, es de Cristo. Tu iglesia no es tuya, es de Cristo. Tus hijos no son tuyos, son de Cristo. Todo es de Él y para Él. No es para ti. No es para ti. Hoy día muchas damas tienen hijos con el propósito de vivir una experiencia de realización personal. Me falta eso de ser mamá. No, hermano mío, no tengas hijos por realización personal. Ten hijos porque es el plan del Señor y para la gloria del Señor. Herencia del Señor son nuestros hijos, no son nuestros de hecho. Capítulo 2 de Colosenses, verso 9. Porque en Él habita corporalmente, hablando de Cristo, toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos en Él. ¿Qué es lo que te falta? Apelando a este versículo, ¿sabes lo que te falta? Nada, si eres creyente. No estoy diciendo que no te faltan algunas cosas, sí, es probable. Sigue pidiendo, amén, porque Dios es bueno. Amén. Sigue pidiendo. Pero no entiendas que eso va a determinar el gozo de tu vida, porque tú estás completo en Cristo. No tienes por qué sentir envidia, no tienes por qué anhelar y desear lo que otros tienen o lo que otros son. Tú eres en Cristo un hijo de Dios y tú tienes una herencia incorruptible en los cielos y tú estás completo en Él, aunque no tengas ni una chaucha en este mundo. Tú lo tienes todo. No sufras por lo que no tienes. No te entristezcas por el triunfo de otros, por el éxito. Cuando un hermano sea exitoso en algo, anda y abrázalo y gózate con él. Cuando un hermano pierda algo, abrázalo también y llora con él. Eso es el amor. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Eso es lo que le dice Pablo también a los corintios dentro del mismo contexto. ¿Se acuerdan cuando no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas?
Y lo que le dice Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No, yo voy a la iglesia del pastor tanto, a la iglesia del pastor tanto. No importa, todo es nuestro. Pablo dice, yo voy a la iglesia del pastor tanto, pastor tanto, pastor. Ah, qué bueno, qué bueno. No, todo es nuestro. Al pastor tanto, qué fome. No, todo es nuestro. Pablo le dice eso, ninguno se gloríe en los hombres, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué vamos a envidiar? Nada. Hermanos, el amor no tiene envidia. Amén. El antídoto para nuestra envidia es contemplar a Cristo y entender que Él es el mayor tesoro que tú y yo podamos tener. Ahora, si tú no tienes a Cristo, déjame decirte que no tienes nada. Perdóname por ser tan radical, pero puedes tener mucho en este mundo. Pero este mundo tiene su fin. Tú no vas a irte con lo que tienes a la tumba, pero sí con tu alma, la cual va a tener que dar cuenta ante Dios. ¿Y estás preparado para dar cuenta ante Dios? Lo que va a hacer la diferencia si tú vas al infierno o al cielo no van a ser tus obras, sino si tienes o no a Cristo en tu vida, si tú has entregado tu vida o no a Cristo. No importa cuán buena persona hayas sido en esta vida, no importa eso, o cuán pecador hayas sido en esta vida, no importa. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, aún la salvación de tu alma, aún el perdón de tus pecados. Yo te invito, te exhorto y te ruego incluso que mires a Cristo, que entregues tu vida a Cristo, que decidas por Cristo, porque sin Cristo todo lo que este mundo tiene es vano, es inútil, pero con Cristo estamos completos. Amén. Oremos.